Dios les bendiga una vez más a todos los que están conectados todos los miércoles para estudiar la palabra del Señor. Esto es un momento, ¿verdad?, en que dedicamos en medio de la semana, con todas las tareas y todos los compromisos y todas las responsabilidades. Tal vez usted puede estar cansado o cansada, agotada físicamente, pero está tomando tiempo para tener este momento de estudio de la palabra del Señor. Quiero por este medio que tal vez algunos de ustedes puedan compartir y hacer un share de lo que se está transmitiendo hoy, y no solamente hoy, sino en cualquier otra prédica, los domingos en University, los domingos también en la Iglesia del Redentor, que se pueda compartir con todos tal vez sus amigos de Facebook, para que esto pueda correr y la palabra se pueda propagar por los diferentes medios. Hermano, haga esta obra para que todos puedan recibir de la bendición de Dios, escuchen la palabra de Dios, porque esa es una de las bendiciones que tenemos con esta tecnología. Y uno nunca sabe lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Así que toma un momento, estos segundos, para coger su celular, hacer share con sus amigos de Facebook, ponerlo en su mural de Facebook, mande el link a amigos para que la palabra de Dios pueda llegar y tocar vidas. No seamos temerosos, porque si hay personas que hasta mandan videos obscenos y chistes verdes, ¿verdad? Y nos molesta, ¿por qué no podemos hacer esta obra de compartir el mensaje de Dios? Así que, amados hermanos, en estos próximos segundos tome ese momento para hacerlo. Así que Dios les bendiga. Vamos a tocar la parte número 8 de esta sesión, de este tema que se llama el carácter de Jesús. Y hoy vamos a estar hablando acerca del carácter intransigente de Jesús. El carácter intransigente de Jesús. Y vamos a ver qué significa eso y cómo lo podemos ver en la vida de Jesús y cómo eso es para ser imitado de parte nuestra. Pero antes de todo vamos a encomendarnos a nuestro Padre Celestial para que Él se glorifique en el día de hoy. Padre amado que estás en los cielos, Señor, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, de tu ayuda, de tu bendición, Padre amado. Que en esta noche, Señor, podamos ser ministrados por tu palabra, Señor, la cual es perfecta, la cual es la que cambia, Señor, y transforma vidas. Padre amado, que este tiempo de estudiar, Señor, la persona de Jesús no sea algo, Señor, de conocimiento humano, cosas más para aprender, sino algo que podamos poner en práctica en nuestras vidas. Señor, es el propósito de todo esto, de que en nuestro caminar en esta vida, en los años que quedan, Padre, podamos caminar en perfección delante de ti, imitando a nuestro Señor, a tu Hijo. Padre, que en este día podamos ser enseñados en tu palabra. Bendice a mis hermanos, mis hermanas que están, Señor, compartiendo este momento juntos para estudiar la palabra, Señor. Bendícelos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que el carácter intransigente de Jesús. Y quiero comenzar con este versículo tan conocido y tan fuerte. Porque dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y una de las cuestiones que más ha molestado a esta sociedad pluralista, ¿verdad? En el cual, muchas personas creen que la verdad no es absoluta y que todas las religiones te llevan a Dios y que todas las religiones son buenas y que tenemos que ser inclusivistas, ¿verdad? Y básicamente mandar a todo el mundo al cielo, etcétera, etcétera. Una de las cosas que más molesta a este mundo pluralista es esta declaración y quién es Jesús. Que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y nadie significa nadie, sea en el idioma que lo quieras decir. Si vamos al griego es nadie, y si vamos a cualquier otro lenguaje es nadie. Nadie es nadie. Y esto es lo que hace que el cristianismo sea una religión, por decirlo así, una creencia que es totalmente exclusivista e intransigente en cuanto a vender la verdad de lo que Jesús enseñó y dijo acerca de sí mismo y de cualquier otra cosa que él haya dicho. Y una de las cosas que Jesús ha dicho es que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que ya de entrada tenemos una intransigencia de parte de Jesús en cuanto a permitir cualquier otro camino, cualquier otra verdad y cualquier otra vida y cualquier otro camino que lleve al Padre. Totalmente intransigente. Totalmente intransigente es la verdad bíblica cuando se intenta añadir cosas que no están en la Biblia. Totalmente intransigente. Cuando intentamos modificar la verdad de Dios, es totalmente intransigente. Dios nunca va a permitir ni va a ser aceptado delante de Él cualquier cosa que vaya en contra a las verdades bíblicas, porque es el testimonio de nuestro Dios. Así que esta palabra de que Jesús da muestra la intransigencia de Jesús en cuanto a permitir cualquier otra cosa fuera de lo que Él dijo. Y esto es muy importante, porque como dije, el cristianismo, en su verdad bíblica, en su guardar del testimonio de Jesús, es totalmente intransigente a cualquier otra cosa que no sean las verdades de Dios y la verdad de Jesús. Así que sí, no somos inclusivistas, somos exclusivistas. ¿En qué sentido? En que excluimos cualquier cosa que no se adhiera a la verdad de Dios. Como por ejemplo, decir de que hay otros caminos, hay otras verdades, hay otras vidas, hay otras maneras de ir al Padre. Totalmente intransigente es la palabra de Dios, que es el testimonio que nos ha dado nuestro Dios. Entonces, cuando estudiamos el carácter intransigente de Jesús, tenemos que mirar por un momento, ¿verdad?, qué significa ser intransigente. Y la definición es la siguiente: es la actitud de la persona que no acepta los comportamientos, opiniones o ideas distintas de las propias o no transige con ellos. El intransigente no cede ni a las más mínimas exigencias de los demás. Esa es la intransigencia y ese es el intransigente. No cede a nada en absoluto, nada que sea diferente a lo que dice o lo que cree o a la manera de actuar. No transige, no compromete absolutamente nada, porque es un intransigente. Ahora, la pregunta que les quiero hacer a cada uno de ustedes ¿es ser intransigente bueno? ¿Es bueno ser intransigente? Otra pregunta, ¿conoce usted personas que son intransigentes? ¿Que no ceden ni un ápice? ¿Ningún espacio? ¿Es lo que ellos dicen y es la ley? Bueno, a la manera que lo estoy presentando, pues da indicios de que no es algo positivo, porque el que es intransigente no va a tener aceptación de las masas. En el caminar cristiano, obviamente, y al estudiar la persona de Jesús, obviamente Jesús fue bastante transigente con las personas que estaban necesitadas, con las personas que estaban en gran necesidad, pero nunca su transigencia de aceptación causó conflicto con la verdad de Dios. Es más, trajo un mejor entendimiento de la verdad de Dios. Y es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Pero le pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿es la intransigencia algo bueno o algo malo? Hay personas que al ser intransigentes no han conseguido mucho.
porque fueron intransigentes en cosas que no tenían que ser intransigentes. Mientras que otros, por ser intransigentes, consiguieron y conquistaron muchísimo. ¿Por qué? Porque fueron intransigentes a cuestiones en las cuales no están para ser negociadas. Y esto es algo muy importante al estudiar este tema. Entonces, al mirar el significado de intransigente, ¿es algo que le da a usted una implicación negativa o positiva? Normalmente, la intransigencia tiene una connotación negativa, como por ejemplo, la intransigencia del gobierno a darte un poco de soltura a la hora de pagar tus taxes. Totalmente intransigente. O la intransigencia del policía al perdonarte, ¿verdad?, tu exceso de velocidad. Totalmente intransigente. Pero es totalmente intransigente, ¿verdad?, contigo en darte, ¿verdad?, tal vez cierta flexibilidad, pero es totalmente de acuerdo con las leyes establecidas. Entonces, para unos es una connotación negativa porque no se te da cierta misericordia, si acaso, pero está esa persona, en los ejemplos que estoy dando, cumpliendo con la ley. Entonces, para el que está cumpliendo con la ley, está haciendo un acto que es correcto, pero el que está sufriendo las consecuencias lo ve como algo negativo. El intransigente típicamente es una persona cerrada de mente, exclusivista, donde solo su razón es la que predomina y nada más. Normalmente el intransigente tiene un ego muy alto y es por eso que su manera de pensar y su manera de decidir es la que sobresale y es la que es perfecta. En el liderazgo de la Iglesia, el ser intransigente a la hora de pastorear no siempre trae resultados positivos. En la doctrina y en lo que es totalmente concreto y específico en la palabra de Dios, no hay lugar para el compromiso. Hay que ser totalmente intransigente y no negociar ninguna de las verdades bíblicas. Pero como vamos a ver en la vida de Jesús, la transigencia o la permisividad de Jesús tiene que ver con el trato de las personas a fin de que las personas se acerquen a Dios. En la política, el intransigente típicamente no es exitoso. Comprometer o negociar ciertos valores para poder ganar es la destreza de muchos políticos. El transigente es capaz de agradar la mayoría de las multitudes. ¿Por qué? Porque compromete ciertos valores. O sea, yo comprometo esto para que tú comprometas lo otro y ambos podamos salir ganando. Entonces eso es, en inglés había un político que se le caracterizaba por ser el maverick en la política, porque era capaz de cruzar los diferentes bandos, tanto sea el democrático, el bando demócrata o el bando republicano, con tal de llegar a la mesa y llegar a un compromiso. El que es totalmente intransigente no va a ir a la mesa de las negociaciones. O sea, dentro del mundo, el intransigente no tiene mucho lugar, porque es mejor llegar a un entendimiento y comprometer ciertas cosas para que todo el mundo salga ganando. Pero eso es el reino de este mundo. El reino de los cielos no se mueve en ámbitos mundanos y no se mueve en compromisos mundanos ni en negociaciones mundanas, sino que el reino de los cielos se rige de una diferente manera. ¿Y de qué manera es esta? Basada en la verdad de Dios, basado en el testimonio de Cristo. Dios no compromete su verdad, ni Cristo compromete lo que Él dijo. Aunque esté delante de Poncio Pilato, aunque esté enfrente de Caifás o de Anás
o quien quiera que haya sido el sumo sacerdote de aquel momento, o delante de una porción del Sanedrín. Jesús no comprometió, no negoció para salvar su pellejo las verdades acerca de él mismo. Y es por eso que cuando la iglesia se mete en ámbitos políticos mundanos, no sale limpia. Yo no estoy diciendo de que la iglesia, ¿verdad?, no utilice ciertas libertades civiles para revelar y anunciar la verdad de Dios, pero que la iglesia sea política y empiece a meterse en compromisos y negocios, ahí es donde la iglesia pierde su efectividad. Porque el poder de la iglesia no se encuentra en la negociación o del compromiso político. Se encuentra en cumplir con la voluntad de Dios y en moverse de acuerdo con el Espíritu Santo, que es el que le ha dado a la iglesia un poder tan sobrenatural que no hay nada que la pueda hacer detener. Y esto es una verdad porque Jesús habló acerca de que su reino no es de este mundo. Y que si fuera de este mundo, los súbditos pelearían contra el reino romano, contra los fariseos, contra aquellos que se oponían contra él. Pero el reino de Jesús no es de este mundo. El reino de los cielos, que es de los cielos, se mueve en un ámbito diferente y se rige con reglas diferentes a lo que se rige este mundo. Y llegará el momento en que este mundo será gobernado, regido con vara de hierro por Cristo Jesús sobre las naciones. Llegará ese momento en que entenderán cómo se vive en el reino de Cristo. Pero por ahora, la iglesia no se puede mezclar en artimañas y en astucias humanas de la política para llevar a cabo la voluntad de Dios sobre la tierra. De ninguna manera. Nosotros tenemos un poder mayor que la persuasión humana. Un poder mayor que el carácter político o que el carisma político de personas. Nosotros nos movemos y hacemos un impacto por el poder de la palabra, como dijo el apóstol Pablo, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Y por eso la iglesia tiene que ser intransigente a cómo este mundo vive, camina y se rige. Intransigente. Es ella la que tiene que hacer impacto y traer cambios en las vidas que viven en este mundo. Y no al revés. Entonces, Jesús, cuando hablamos de la persona de Jesús y de su forma de ser y de la manera que él se relacionó con diferentes personas, en muchas ocasiones Jesús mostró intransigencia. Pero no mostró intransigencia porque su ego estaba siendo afectado, o porque estaba siendo menospreciado, o porque tenía una vendetta con alguien, o porque quería ser vengativo, entonces mostró intransigencia. No, la intransigencia de Jesús no fue emotiva, no fue una respuesta emotiva, o en respuesta a un reto de los oponentes. No sé si se acuerdan acerca del hombre de la mano seca, que hablamos de él hace unas cuantas semanas. Jesús hace misericordia, aun cuando habían personas que le estaban retando. No se entregó a la emoción para ser intransigente a la necesidad del hombre de la mano seca. Como dijimos, Jesús hizo el mayor bien posible en toda capacidad, en todas las situaciones. Entonces, la intransigencia de Jesús no fue emotiva o en respuesta al reto de sus oponentes. Tampoco fue una forma de manifestar su autoridad, porque esa es otra cuestión, en que a ciertas personas son intransigentes sin razón alguna, sino por el simple hecho de que sienten de que su autoridad está siendo menoscabada, y entonces tienen que ser intransigentes para manifestar autoridad. Y eso no es la manera por la cual Jesús es intransigente. La intransigencia de Jesús estaba en perfecta armonía con la voluntad
del Padre. Muy importante. Sí, porque todo aquello que no está en armonía con la voluntad del Padre, tenemos que ser intransigentes con esas cosas. O sea, estoy diciendo la inversa de lo que acabo de leer. O sea, que la intransigencia estaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Sí, porque la verdad es verdad, sea que la mires de arriba para abajo, de izquierda a derecha. La verdad no es relativa. La verdad es eterna. Todas las verdades son eternas. Entonces, estaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre y no buscaba el aprecio del hombre o de cualquier autoridad política o religiosa. Por favor. Mayor responsabilidad tenemos nosotros delante de Dios que el de cualquier autoridad política o religiosa. Fíjese, los apóstoles, me intento acordar de las palabras del versículo, cuando fueron apresados por primera vez, le digo que era menester ellos obedecer a Dios antes que los hombres. Eran intransigentes cuando tenían que ver con no hacer la voluntad del Padre o comprometer las verdades de Jesús. No podemos buscar el aprecio del hombre o de cualquier autoridad política, civil, religiosa, quien quiera que sea. Es hacer la voluntad del Padre y nada más. Todo lo que no fuera de la voluntad de Dios, Jesús no iba a transigir. Porque su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, Jesús no iba a transigir de la siguiente manera. Jesús fue totalmente intransigente a las facciones político-religiosas. Él no estaba de acuerdo con los fariseos, él no estaba de acuerdo con los saduceos, él no estaba de acuerdo con los celotes, él no estaba de acuerdo con los esenios, él no estaba de acuerdo con los herodianos, él no estaba de acuerdo con mucha gente. ¿Por qué? Porque aunque ciertas personas tenían ciertas verdades, en el meollo del asunto no estaba completamente de acuerdo con la verdad de Dios. Jesús tampoco se sometió, Jesús se sometió a las autoridades romanas, aun cuando las facciones religiosas y políticas resistían la opresión romana del pueblo. O sea, Jesús no fue un partidista, no tomó bandos. Él estaba en el bando de hacer la voluntad de Dios. Y si había que pagar impuesto, pues hay que pagar impuesto. ¿Cómo qué? Como testimonio. Como testimonio de que uno se tiene que someter a las autoridades. Siempre y cuando, ¿verdad?, no comprometa la verdad de Dios. Porque fíjese, Jesús paga el impuesto, pero después no cede, ¿verdad?, cuando él es presentado delante de las autoridades romanas en su arresto para que fuera crucificado. Él no titubea cuando responde al César, o tampoco titubea cuando responde al sumo sacerdote. Jesús no seguía una facción o tenía vínculos de facciones políticas religiosas de ninguna manera. Jesús estaba para hacer la voluntad del Padre. Punto y final. También pagó tributo, aun cuando este tributo era injusto al demandarlo. Porque el tributo lo tenían que pagar los extranjeros, pero resulta que le hicieron pagarlo a él. Le hicieron a Jesús que lo pagara. Y aún así Jesús lo pagó. Así también la Iglesia debe actuar en su testimonio hacia toda institución humana. Qué importante es esto. Porque esto es parte del testimonio de la Iglesia en su obediencia a cualquier gobierno. Y una vez repito, mientras tanto que no ponga en desdicha la verdad de Dios. O sea, la Iglesia no puede comprometer la verdad de Dios, pero mientras viva bajo un gobierno, una institución humana
que le permita la verdad y creer en la verdad según como están las Escrituras. Hay que estar bajo esa obediencia a la institución humana. Fíjese, si el gobierno nos pide, como estamos haciendo, de seguir ciertas pautas para el beneficio y la salud pública en cuanto a esta pandemia que está teniendo lugar, ¿por qué no? ¿Por qué yo voy a decir, esto es mentira, vengan ustedes sin máscaras a la iglesia, todos cogidos de la mano, dándose besos, dándose abrazos, restregándose la saliva y los mocos, y entonces, ¡ay, vamos a adorar a Dios! ¿Qué es eso? Eso es totalmente, no tiene sentido. Es una necedad y falta de sabiduría. Porque en ningún momento se le ha dicho a la iglesia, ¿verdad?, que no puedes predicar de Jesús. No, es para la salud pública. Y esto es parte del testimonio. ¿Por qué? Porque después resulta de que la iglesia da un testimonio, ¿verdad?, de pensar de que somos, ¿cómo se dice?, inmunes. No nos va a pasar. No, ¿cómo que no? Tírate del pináculo del templo a ver si no te pasa algo. Tírate. A veces pensamos, ¿verdad?, de que somos inmunes, ¿verdad?, y no va a pasar nada. Que no nos pasa nada, nos pasa de todo también. ¿Quién nos enferma? Y yo también. Decía el apóstol Pablo. Y a Timoteo, mira, por tus frecuentes enfermedades. O sea, que somos exentos, que vivimos en una burbuja. Definitivamente que no. Entonces la iglesia tiene que actuar en sabiduría, manifestando el testimonio de Cristo. ¿De qué manera manifestó Cristo el testimonio? Fíjese, pagando el tributo a una autoridad romana que estaba oprimiendo a los judíos. Pero Jesús, una vez más, nunca comprometió la verdad. Nunca. Segundo, Jesús fue intransigente en la filosofía humana. Jesús fue intransigente a la filosofía humana. Jesús se sometió a la ley de Moisés y a su interpretación según el texto y la intención con que se escribió. O sea, con qué inspiración fue escrita y la interpretación correcta. Aun cuando esto fue opuesto al grupo religioso de los saduceos, quienes interpretaban el texto a la luz de la filosofía griega del momento. Y esto está ocurriendo con muchas iglesias y con muchas denominaciones que han tenido sus sismos, sus divisiones, con la cuestión de contemporizar la interpretación de las Sagradas Escrituras para dar lugar a el creyente homosexual, el creyente del mismo sexo, la unión del mismo sexo, etcétera, etcétera. Porque ya no se está mirando la interpretación según el texto, sino se está haciendo contemporáneo según se cree en la filosofía del momento. Jesús no accedió, fue intransigente a la filosofía humana como método de reinterpretar las verdades bíblicas. Los saduceos creían en el aniquilamiento del alma. No creían en lo sobrenatural y no creían en los ángeles. Jesús fue intransigente a ese tipo de filosofía griega. También la iglesia, en la época bíblica, en el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo, entendió esto cuando se opuso frontalmente a la filosofía gnóstica que estaba mezclada con el cristianismo. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ahora, esta llamada ciencia no es las ciencias naturales o cualquier tipo de estudio, no. Esta palabra ciencia es gnosis
y se está refiriendo a los gnósticos que tenían una plataforma de creencias totalmente en contra de las verdades bíblicas y del testimonio de Jesús. El apóstol Pablo, en muchas de sus epístolas, como Colosenses, y el apóstol Juan, aún en su evangelio, son epístolas apologéticas que se escriben en contra de la falsa llamada ciencia de los gnósticos. Porque la iglesia entendía que no se podía interpretar las escrituras o el testimonio de Cristo basado en filosofías humanas del momento. Jesús fue intransigente. Jesús fue intransigente a las dos corrientes, al legalismo y al libertinaje. ¿Por qué? Al legalismo, porque Jesús exaltó la misericordia y el hacer el bien. Hacer el bien en el día de reposo, sanar en el día de reposo, comer en el día de reposo. Y como ejemplo, Jesús coge el momento en que el rey David, junto con sus hombres, comen los panes de la proposición, porque tenían hambre. ¿Por qué? Porque Jesús quiere, y lo dice la Escritura, vamos a leerlo porque no quiero parafrasear. Dame un segundo. Es Marcos 2. Marcos 2, 23 al 28. Lo dice: aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero la ley, el meollo del asunto es la exaltación de la misericordia sobre ciertos conceptos legalistas. Porque se van a dejar que los panes, ¿verdad?, se pongan duros y no se dé de comer a las personas que pueden comer. ¿Cuál es el valor de eso? ¿La misericordia es mucho más valiosa para Dios? Misericordia Dios pide más que sacrificio. La misericordia. Así que Jesús fue intransigente al legalismo y al libertinaje, totalmente en contra del concepto legalista de los fariseos de poner el rigor de la ley como único método de hacer la justicia divina. Y la iglesia entendió esto. Al oponerse al libertinaje, de aquellos de que decían de que pues si por el pecado viene la gracia de Dios, pues sigamos pecando para recibir más gracia. Puro libertinaje. Y al legalismo. Porque la iglesia no se puede poner en los dos bandos, ni del libertinaje, ni del legalismo como forma de justicia divina. Y una de las primeras pruebas que tuvo la iglesia primitiva fue que nunca se sometió a las demandas de los falsos hermanos judaizantes que querían socavar la libertad del creyente. La iglesia tuvo que ser intransigente a la cultura judía y a la ley como método de justicia. Y el apóstol Pablo es bastante claro en esto. Bueno, porque si eres judío, pues tú si no quieres comer esto, hacer aquello, guardar un día, pues lo haces para ti. Si es de la manera que tú te criaste, pero tú no lo puedes imponer como un método de justicia cuando tenemos a la sangre del justo como lo único que puede cumplir con la justicia de Dios y imputarnos la justicia divina. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Galatas capítulo 2 del 1 al 5. Dice: después, pasados 14 años,
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo, es el griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, que la iglesia fue totalmente intransigente a cualquier otro método de justicia que no sea en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús somos libres de cualquier tipo de ley o cualquier tipo de aditivo o de que circuncídate o no te dejes el pelo muy larguito o ponte corbata o haz aquello, no te pintes, mira los días, cuidado con la luna, cuidado con lo que comes, cuidado con lo que haces, mira dónde pisas, no pises las líneas, no pises el cuadrado, no pises los bordes. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué tipo de esclavitud? A lo que dice el apóstol Pablo, no nos quisimos reducirnos a esclavitud, porque en Cristo Jesús tenemos nuestra libertad. Y esa es la verdad del Evangelio. Y para preservar la verdad del Evangelio, no accedimos ni por un momento a estas demandas de estos hermanos falsos que estaban introducidos a escondidas. O sea que la iglesia tiene que actuar con intransigencia cuando se pone en duda la justicia por medio de Cristo Jesús. También, otra cosa que vemos en cuanto a la intransigencia de Jesús es al tipo de discipulado que él demanda. O sea, Jesús es intransigente a cualquier tipo de discipulado que no vaya de acuerdo con las demandas que él tiene, que él pone al verdadero discipulado. Por ejemplo, el encuentro de Jesús con el joven rico es un ejemplo de la intransigencia de Jesús en cuanto a reducir al discipulado a un nivel que no agrada a la voluntad del Padre. Hay una parte que me estoy acordando ahora. El joven rico está en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué joven más ejemplar. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús no comprometió las demandas del discipulado. ¿Por qué? Porque el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No le dijo a Jesús después, ven, espérate. I think we can work this out together. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo tú y yo. No. Por el hecho que le amaba, Jesús fue intransigente en cuanto a minimizar las demandas del discipulado. El amar no es comprometer las verdades. El amar es cumplir con la verdad, las verdades eternas de Dios. Y si el discipulado que Jesús demanda es un discipulado que te dice, toma tu cruz y sígueme, pues ¿sabes qué? Eso no se puede comprometer.
aun cuando Jesús amó al joven rico. Entonces, Jesús es intransigente en cuanto a la verdad de Dios y de su Hijo. En otras palabras, Jesús no va a comprometer la verdad de Dios y la verdad de Él. Esta verdad es eterna e incambiable. Es la verdad que nos da la vida eterna. Jesús aprobó la declaración hecha por Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús también dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando se habla del discipulado, la verdad de Dios y la verdad de Cristo no se puede minimizar para que entre más gente, ¿verdad?, al campo del discipulado. Que por favor, eso ya no es cristianismo, eso es una falsedad. Si hay un gasto, si hay un costo, pues no lo tenemos que tragar, como cualquier otro mártir de la iglesia, como cualquier otro que sufre penalidades por la causa de Jesucristo. Esto no se vende, ni está en oferta donde uno pueda, ¿verdad?, reducir las demandas de Dios. Segundo, Jesús no comprometió el costo del discipulado. ¿Cuál es el costo? Sino el mismo que pagó Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Seguir las pisadas del Maestro. Siempre en la luz, cerca de Jesús. Y llegará un momento que esa cruz se nos será quitada y se nos dará la corona. Pero ¿sabes qué? Carga la cruz. Jesús no cedió ni un ápice a la obediencia mundana donde se obedece para la ganancia personal y la preservación de la vida. Por favor, hay gente que es discipulada en falsedad. Como que si tú haces todas las cosas, tú vas a tener esta cantidad de dinero, tu empresa va a tener mucho dinero, no vas a tener enfermedad, todo te va a salir bien, y sacan versículo de contexto prometiendo villas y castillas. Cuando Jesús, cuando habla acerca del discipulado, habla de un discipulado que paga un precio. No se obedece para ganancia personal y preservación. Es más, lo pierdes todo. Y bienaventurado, ¿verdad?, el que pierde su alma por mí, porque la hallará. Y pobrecito el que quiera salvar su alma, porque la perderá. No hay preservación personal en el Evangelio. Es una entrega completa. No hay ganancia personal. Es la ganancia para Cristo. Jesús se entregó por completo al costo establecido por el Padre. O sea que ese fue el costo. La muerte de cruz. Fíjate lo que dice Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, Jesús hablando a los discípulos, para que como yo os he hecho, así vosotros también hagáis. Si yo he mostrado una obediencia perfecta al Padre, en todo dolor, afrenta y oprobio, lo mismo tiene que ser con ustedes. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es parte del discipulado. Tenemos que estar discipulados en lo que es sufrir, en la aflicción por la causa del reino. Eso es parte de las bienaventuranzas. Pero siempre en la aflicción por causa de la justicia y de la verdad de Dios, hay promesa de Dios. Confiad, yo he vencido al mundo, el Espíritu Santo les dará palabras, yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo. O sea, hay promesa cuando el cristiano sufre por la causa de Cristo. Mientras el cristiano no sufre por la causa de Cristo, ¿qué promesas se cumplen en la vida? Ninguna. Es un cristiano débil que cuando viene la prueba, ¿verdad?, muere. La planta muere cuando llega la prueba y
y la tentación. ¿Por qué? Porque no has sido discipulado en la aflicción, en el costo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estamos sentados, ¿verdad?, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios, pero ¿tú has pasado por ahí? Antes de sentarte en lugares celestiales, ¿has pasado por ahí? ¿Estás pasando por ahí? Dime, ¿estás pasando? ¿Estoy yo pasando por ahí? ¿Estoy sufriendo los dolores de cargar la cruz? ¿Estoy menospreciando lo oprobio? Entonces sí, nos sentaremos en lugares celestiales. ¿Qué recompensa se va a dar al discipulado que no sufre? Ninguna. ¿Qué ha ganado? Nada. No sé si me estoy dando a entender. Y es que es importante que hablemos de esto, porque en los últimos tiempos el verdadero discipulado con el cual usted ha sido enseñado va a salir a la luz cuando llegue el momento de la prueba y de la tribulación. Va a salir a la luz. Y de la manera que tu casa, tu vida espiritual ha sido edificada, el fuego lo va a revelar todo. El fuego lo va a revelar. El fuego de la prueba, el fuego de la tribulación. Y si tú eres madera, y si yo soy madera, y si somos edificados en paja, en heno, en madera, tremenda fogata, amado hermano. Pero si somos discipulados y entendidos en la verdad de Dios y lo que Dios demanda, y de que somos llamados al dolor y la aflicción por la causa de Cristo, la fe es purificada con fuego, así como el oro es purificado por el fuego. Salimos, amados hermanos, reflejando sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, al rostro de Jesús. Gloria a Dios. En cuanto a su misión, Jesús fue intransigente en comprometer su misión. La misión de Jesús estaba asociada con el costo del discipulado. Tu llamamiento está comprometido, está asociado con el costo del discipulado. Cuanto mayor sea el entendimiento de a lo que Dios te ha llamado a hacer, así tiene que ser tu intransigencia a todo aquello que te impida cumplir la voluntad de Dios y a lo que Dios te ha llamado a hacer. Por eso, el que no entiende el llamamiento de Dios y su voluntad va a ser totalmente transigente a cualquier cosa que le venga por el camino. Pero cuando tú más entiendas la voluntad de Dios y lo que Dios pide de ti, las verdades de Dios, ay, amado hermano, entonces sí vas a ser mayormente intransigente a todo aquello que te impida cumplir con la voluntad de Dios y su llamamiento para con tu vida. Y Jesús lo dejó bien claro. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi voluntad no es codearme con Anás y Caifás, ni con la familia de Herodes, ni con el Sanedrín. No, es que es con alguien mucho más elevado que cualquier autoridad política religiosa. Es con el Padre, es con Dios. Esa es mi comida. Y si yo no hago la voluntad del que me envió, me muero. Y la voluntad del que me envió incluye que acabe la obra. No que lo haga a la mitad. No que lo haga a 3/4 partes. No que lo haga a un 80 o un 90%, sino que acabe su obra. Amado hermano, amada hermana, ¿qué comida es la nuestra? Como hablamos la otra vez, ¿qué narices estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo?
Yo estoy esperando, hay personas que dicen, yo estoy esperando, ¿verdad? Que Dios me diga lo que tengo que hacer. ¿En serio? ¡Qué necedad! ¿Qué? Dios te tiene que tratar como algo súper especial para que mande, ¿verdad?, un ángel y te revele y te diga lo que tienes que hacer. Ya Dios te ha declarado lo que tú tienes que hacer, pero no tienes la fe suficiente para hacerlo, ni las agallas para hacerlo, ni la osadía para hacerlo. Es que Dios no me ha llamado a evangelizar. Es que Dios no me ha llamado, ¿verdad?, a compartir la palabra. Dios solamente me ha llamado a estar en una esquina. ¿En serio? ¿Y si a todos Dios los llama a que estén en una esquina? Por favor, ¿qué excusa más barata? La fe sin obras es muerta. Y la obra de hacer la voluntad de Dios es efectivamente eso, es una obra. Hay que hacer la voluntad del que me envió. Y si no lo haces, tu fe está muerta. Mi fe está muerta. Mateo 16:23. Jesús, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres un escándalo. Porque la palabra tropiezo en griego es escándalo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque está que no te acontezca. Le está diciendo que no te acontezca, que no te ocurra esto. Quítate delante de mí. ¿Cómo vas a reducir mi propósito y mi llamado a un self-preservation, a una autopreservación? El que hace eso está poniendo las miras en las cosas de este mundo. Que Dios nos ayude en este tiempo a decir lo mismo que Jesús dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Quítate. Que yo estoy aquí a hacer la voluntad de Dios a todo costo. Hay gente que para cualquier cosa se excusan para no hacer nada. ¡Ay! Me entró una pestaña en el ojo. Yo me acuerdo tiempo atrás. Que había una persona que iba a tocar, que tocaba el piano. Y se cortó un poquito el dedo con un cuchillo. Esos cortes así tipo de cuchilla. Que duele cuando presionas, ¿verdad? Y duele, aunque no esté sangrando, y has dejado de sangrar, duele. ¿Me cachis? No podía tocar el piano en ese día. Digo, pero ¿cómo es posible? Imagínense, el que toca la batería y le salen ampollas en los dedos por tocar la batería, o el que toca la guitarra y le salen ampollas en los dedos. Yo no puedo porque me sale una ampolla. ¿En serio? Ese discipulado damisela, así medio mariposa, ¿qué narices es eso? Para cualquier cosa se excusan. El discipulado verdadero y completo es el verdadero discipulado perfecto, es aquel que cumple con la voluntad de Dios y es manifestado en todo momento. Y en Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús afirmó su rostro. Sabía lo que iba a venir y él afirmó el rostro. Porque él conocía su misión y no iba a ser transigente a cualquier cambio. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, si estoy así un poco emotivo, es porque siento que hay gran necesidad en estos tiempos que estamos viviendo, a que entendamos la importancia del discipulado verdadero que Jesús quiere que usted y yo entendamos. Porque vivimos en tiempos difíciles y tenemos que vivir la vida cristiana y que Dios nos ayude a cualquier costo, a cualquier precio. En resumen, la intransigencia de Jesús fue hacia cualquier cosa,
cualquier cosa, sea gobierno o tendencia religiosa, que no esté de acuerdo con la verdad de Dios. En eso estamos totalmente, ¿verdad?, todos de acuerdo. También Jesús fue intransigente hacia todo aquello que le impedía hacer la voluntad del Padre. Eso hay que echarlo a un lado. Intransigente por completo. No vender la verdad de Dios por nada de este mundo. Y por último, la intransigencia de Jesús fue hacia un discipulado débil que busca su propio bienestar personal. Y esto es importante, amados hermanos. Bueno, esto ha sido la clase en cuanto al carácter intransigente de Jesús. Vamos a pedir que el Señor nos ayude en oración y que continuemos en nuestro caminar con los ojos firmes puestos en Él, sin titubear, sin comprometer la verdad de Dios. Padre amado que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra, te damos. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Pedimos, Padre amado, de que tú nos ayudes. Tú nos ayudes, Señor. Tú has enviado el Espíritu Santo, el cual no nos deja, el cual, Señor, no nos desampara. Es el Paracletos, es el Consolador. Señor, ayúdanos a no titubear en la fe, a continuar firmes, intransigentes a cambiar la verdad tuya, intransigentes a reducir tu voluntad, intransigentes, Señor, a reducir el costo del discipulado. Señor, que podamos ser como Cristo en nuestro caminar y cumplir, Señor, tu voluntad completamente y terminar tu obra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que la clase haya sido de gran bendición. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y pasen buenas noches.